¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar delante de ustedes a través de este medio y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Seguimos con el asunto de los sentidos espirituales. Ya estamos por terminar. Ya hemos hablado acerca del oído, de la vista, del olfato, del gusto, y estamos hablando acerca del último sentido, que es el tacto. De esto es lo que nosotros ahora estamos viendo y hablamos un tema acerca de esto, que debemos de tocar, como esa mujer, ¿verdad? Tocó el manto de Jesús, pero ahora vamos a seguir hablando acerca del tacto. Muy bien. Les leí el Salmo capítulo 24, versículo 3 y 4, donde dice, ¿quién podrá estar en la presencia del Señor? Y nos habla de ¿qué? El limpio de manos. Entonces, el tema de hoy se llama precisamente así, manos limpias. ¿Usted cómo tiene sus manos el día de hoy? ¿Están limpias o están sucias? Vamos a verlo. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos manos limpias? La palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Muy bien, nuestras manos hacen muchísimo por nosotros. Con estas manos que tenemos, que Dios nos ha dado, podemos realizar infinidad de funciones. Por ejemplo, es tocar, agarrar algo, sentir. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos sujetar, como yo estoy sujetando este pequeño cartelito. Podemos sujetar, podemos manipular algo, moverlo para acá, moverlo para allá. Aquellos que hacen pan pueden manipular muy bien la masa y hacer figuras con esa harina, ¿verdad? Ya preparada pueden hacer. Incluso pueden hacer infinidad de ¿qué? De cosas. Y ciertamente leía también que nuestras manos, las manos que usted y yo tenemos también nos van a definir a nosotros, van a definir quiénes somos. ¿Por qué? Porque como les dije, con nuestras manos podemos realizar muchísimas cosas. Algunos son ¿qué? Pintores, algunos son secretarios como yo, algunos son ¿qué? Amas de casa, otros que son médicos y se especializan en ¿qué? En un área. Pueden ser médicos cirujanos o pueden ser aquellos que son dentistas, ¿verdad? Que utilizan sus manos para realizar las cirugías o las labores que tengan que realizar. Muchas personas también ejercen el trabajo del campo y en el campo se utilizan muchísimo las manos. ¿Para qué? Para chapolear, para ir a sembrar, para cosechar, para muchas cosas nuestras manos ¿qué? Son muy útiles. Y aunque parecen muy pequeñas a veces, ¿qué podemos hacer con nuestras manos? Podemos realizar muchas actividades, ya sean actividades delicadas o pesadas. Por ejemplo, una actividad delicada es la que realiza un pintor, porque debe de tener mucha paciencia y un movimiento muy ágil que en sus manos para poder hacer los trazos indicados en esa pintura. Quizá usted ha visto un dibujo que han realizado algunas personas y se va a dar cuenta ahí cómo es que lo hizo. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad en sus manos. Pero también, como les dije, nuestras manos sirven para realizar actividades pesadas. Por ejemplo, cavar con una pala. Eso es una ¿qué? Actividad pesada. O aquellos que trabajan en la albañilería, que tienen que cargar la arena, la grava, sujetar los ladrillos o cosas que ellos van a ocupar, la piedra. Entonces, nuestras manos son muy, muy útiles para nosotros. Pero desafortunadamente, el ser humano no solamente ha dado utilidad a sus manos para fines buenos, sino que los ha utilizado también para fines negativos. ¿Cómo de qué manera? Y los podemos escuchar nosotros en la televisión, en las noticias, e incluso tal vez a nuestro alrededor, que hay personas que cometen asesinatos,
¿Qué otra cosa? Que roban, que agreden físicamente a alguien, que señalan. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Bueno, hay muchas cosas, muchos males también que se pueden realizar con las manos. Por eso nuestras manos también pueden ser instrumentos ¿de qué? Del mal. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos utilizar nuestras manos, incluso todos nuestros sentidos, para hacer el bien. Y en estos tiempos hemos escuchado mucho últimamente, y bueno, desde hace mucho que se nos ha dicho, incluso cuando yo recuerdo que iba a la escuela, en nuestro libro había un cuento de un niño que se sentía mal del estómago, y luego que por qué, y le decían, no, es que tú tienes que lavarte la mano continuamente. Entonces nos han enseñado esto, que tenemos que estarnos lavando ¿qué? Las manos, para que no contraigamos nosotros ningún virus o bacterias. ¿Por qué? Porque nuestras manos también las utilizamos para agarrar algo y consumirlo. Entonces, si nuestras manos están sucias, tienen muchas bacterias, y vamos nosotros a ¿qué? A consumir todos esos virus o todas esas bacterias, y los cuales pueden dañar nuestra salud física. Pero pocos hablan acerca de tener nuestras manos espirituales limpias. ¿Para qué queremos unas manos espirituales limpias? Para que podamos entrar a la presencia de Dios. Como les dije al principio, la palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si queremos verle, tenemos que llevar una vida de santidad, tener unas manos espirituales también limpias. Y de eso quiero hablarle en esta exposición de este tema, así que vamos a comenzar. Solamente voy a hablarle acerca de 2 puntos, y el primero es el siguiente: la importancia de las manos limpias. Leemos en nuestro texto base el salmista al principio en el Salmo 24, diciendo que de Dios es la tierra, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Entonces él observa a su alrededor y se da cuenta de que todo lo creado es de Dios y para Dios. Y por eso, al ver tan magnitud y comprender la grandeza de Dios, el salmista se hace una pregunta y dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? Hace una pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y ahí mismo nos da la respuesta a nosotros y nos dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces vemos en la palabra de Dios que hay unas preguntas, pero que también hay unas respuestas. Si nosotros, como dice este salmista, ¿quién podrá estar en la presencia de Dios? Y da esa respuesta: que aquel que tenga ¿qué? Las manos limpias. Por eso es muy importante que nosotros tengamos nuestras manos espirituales ¿qué? Limpias. Hablando un poquito acerca de este sentido que es el tacto. Ser limpios habla de una persona que es puro tanto en sus acciones como en sus intenciones. Porque nos dice limpios ¿de qué? De manos. Habla de lo que nosotros realizamos con ellas. Y también dice de sus intenciones. ¿Dónde están las intenciones? También en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Se refiere en sí a una persona que es santa, que ha comprendido su llamado. Se nos ha enseñado que tenemos 3 llamados: a salvación, a servicio, pero también a santidad. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia a que seamos santos. Y lo dice en Levíticos capítulo 19, versículo 2, nos dice: sed santos porque yo, su Dios, soy santo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y si nosotros comprendemos este llamado, vamos a procurar llevar una vida en santidad. Y también una persona santa es aquella que tiene el profundo anhelo de ver a su Señor.
Como lo dije al principio, Hebreos 12:14 nos dice que tenemos que seguir muchas cosas, pero algo importante dice que tenemos que también mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Una persona santa anhela ver al Señor y por lo tanto procura mantenerse en santidad. Las manos limpias son importantes para la buena higiene, como se lo mencioné. Pero esto habla más que solo lavarse las manos. Vemos en la palabra de Dios a un hombre llamado Poncio Pilato que estando ahí cuando acusaban a Jesús, ¿qué hizo este varón? Se lavó las manos. Se las lavó, pero aunque se lavó las manos con agua, eso no quería decir que él las tenía limpias. Eso no quiere decir eso, que él las tuviera limpias. Simplemente dijo, yo soy libre de este asunto. Pero no sabemos realmente cómo estaba el corazón de ese hombre. Él no había tenido un encuentro, no había reconocido a Jesús como el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, no sabemos realmente cómo se encontraban sus manos. Quizás estaban, ¿qué? Sucias, aunque él ya se las había lavado. Algo interesante también en relación a esto, como dice que tenemos manos limpias, que debemos de tener manos limpias. Nos habla de una referencia o una comparación. ¿Cómo? Nosotros podemos lavar por fuera un vaso o por fuera un plato, pero esto no quiere decir que esté limpio, porque su interior está sucio. Usted cuando le ha tocado lavar trastes no solamente lava los platos y los trastes grandes solo por encima, ¿o sí? ¿Qué hacemos? Lavarlos por dentro, para que después estén ¿qué? Limpios y listos para utilizarse. Entonces, lavar las cosas, como dice aquí, lavar un vaso por fuera, un plato, que tanto como queremos, pero si su interior es sucio, realmente no está limpio. Entonces, muchos pueden aparentar que son buenas personas, pero a veces que hay intenciones malas en el corazón porque no han sido limpiados con la sangre de Cristo. Muchos pueden aparentar piedad, pero solo Dios conoce el corazón y ante Él muchos están reprobados. Entonces Dios es quien examina nuestra vida y Dios es quien conoce realmente cómo nosotros nos encontramos. Y si nos hemos acercado a Dios y nos hemos acercado confiadamente a Él, yo creo que Él nos ha limpiado a nosotros. Quizá por algún momento aparentamos de que todo estaba bien con mi vida, pero no sabíamos realmente que la suciedad que había dentro de nuestro interior. Pero cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos quizá como ese plato sucio, como ese vaso sucio. ¿Y qué hace el Señor? Él no solo limpia las cosas de fuera, sino que Él empieza desde adentro y comienza a limpiar y al limpiar adentro todo se refleja ¿qué? Por fuera. Y ahora estamos conociendo y estamos experimentando de la gracia y la misericordia de Dios. Las manos limpias son importantes. ¿Por qué son importantes? Número 1, porque nos ayudan a tener una salud espiritual correcta. Como les mencioné, si nosotros no nos lavamos las manos e ingerimos algo tenemos las manos contaminadas, si tomamos algo que lo contaminemos porque lo tomamos, ¿qué va a suceder? Nos va a hacer daño. Al ratito vamos a tener dolor en el estómago, nos vamos a sentir mal. Entonces, debemos también en nuestra vida espiritual tener nuestras manos limpias para poder tener una buena salud. También tener las manos limpias nos permite disfrutar de una verdadera comunión con el Creador, la cual hemos adquirido como derecho. La palabra de Dios en Juan 1:12 nos explica que a los que reciben a Cristo, dice que son llamados hijos de Dios. Tenemos ese derecho y por lo tanto también podemos acercarnos a Dios porque Él ya nos ha limpiado a nosotros de toda maldad. Y ciertamente Jesús
Es el único que ha podido limpiar no solamente nuestras manos, no solamente nuestra vida, ha limpiado también que nuestro corazón, ha quitado de nosotros todo pecado, toda maldad. Y ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Tratar, procurar de mantener limpio nuestro corazón, mantener limpias nuestras manos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Viene aquí una pregunta ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener nuestras manos limpias? Vamos a verlo. Veamos el punto número 2 entonces. ¿Cómo podemos mantener nuestras manos limpias? Y vamos a ver qué dice el Salmo. Dice que limpio de manos y puro de corazón. Muy bien. Investigando un poquito, y creo que ya lo sabemos y nos han explicado muchas veces cómo debemos de lavar nuestras manos, pero quiero recordárselo. Para quitarnos los gérmenes de encima, ¿qué tenemos que hacer? Ir y agarrar un traste con agua y mojarnos bien las manos. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar jabón, el jabón que usted tenga, y debemos de ¿qué? De frotarlas, tallarlas, y que por donde más, entre los dedos tenemos que limpiarnos, checar si en nuestras uñas no hay suciedad, y esto debe de hacerse por un periodo de 20 segundos y después, ¿qué tenemos que hacer? Enjuagarlas y secarlas con una toalla, y así tendremos nuestras manos limpias y listas para tal vez ingerir algún alimento, hacer esto, hacer lo otro. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos también nuestras manos. Pero ¿cómo podemos nosotros mantener nuestras manos espirituales limpias? Lo que le mencioné es físicamente, pero ¿cómo podemos mantener limpias nuestras manos espirituales? Veamos entonces, quiero darles solamente a conocer tres formas en las cuales nosotros podemos mantener nuestras manos espirituales limpias. Veamos la primera, y como nos dice el Salmo 24:4, y yo lo encontré en otra versión, una parte que nos dice: el que no adora a ídolos ni hace juramentos falsos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos. Esta es la primera forma en que nosotros podemos tener nuestras manos limpias, obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios, el cual incluye que no tenemos que adorar a ídolos y tampoco hablar o decir mentiras. Quiere decir que no se debe de practicar la idolatría ni mentir. No debemos de mentir. Las palabras que decimos son un buen indicador del estado de nuestro corazón. Y esto ya lo vimos en parte en lo que hablamos acerca del sentido del gusto. No contamina, dice, lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre. Esto contamina al hombre. Entonces nosotros tenemos que tener nuestras manos limpias. Y si vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, encontramos cuando Dios le indicó al pueblo de Israel cuáles eran los mandamientos que ellos deberían de seguir. Y estos mandamientos están divididos en dos secciones. La primera sección se refiere a la relación, o aquellos que tienen que ver entre nosotros y Dios. Y la otra sección tiene que ver entre nosotros y nuestro prójimo, cómo debemos de actuar en relación a ellos. Y vamos a ver que dentro de estos mandamientos encontramos de una manera implícita y explícita que las manos. Y si nosotros los obedecemos, vamos a poder vivir en santidad y mantener nuestras manos limpias. ¿De qué manera nos dice? Uno de esos mandamientos dice: no te harás imagen. ¿Con qué se realizan las imágenes o cosas? ¿Con qué? Con las manos. Y Dios dice: no vas a hacer imagen mía. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Y si nosotros lo obedecemos, vamos a tener nuestras manos limpias.
También nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Habla también de nuestro sentido, ¿verdad? Del gusto, del hablar, pero también habla de ¿qué? De tomar. Eso va de una manera que implícita, algo de agarrar el nombre de Dios en vano. No tenemos que andar jugando con el nombre de nuestro Dios, porque es el nombre sobre todo nombre, y Dios es alguien poderoso. Y también nos dice otros dos más que encontramos. Dice, no matarás y no hurtarás. ¿Con qué se realizan los asesinatos? Sé que con un arma, pero ¿quién toma el arma? Las manos. ¿Con qué se realizan los robos? También ¿con qué? Con las manos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros obedecemos los mandamientos, ¿qué va a suceder? Vamos a poder tener esas manos limpias delante de nuestro Dios. Vamos a poder estar limpios, sanos espiritualmente delante de Él. Entonces, Jesús también lo dijo. Jesús también dijo que es importante que nosotros amemos a Dios y amemos a las demás personas. Esto lo dijo a través de una pregunta que le hicieron tratando de tentarle y hacerlo caer. ¿Cuál era el principal mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Nos dio a entender eso. Dice, y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios y amar a nuestro prójimo es una regla para no fallarles, para que nosotros no les fallemos, y de esta manera vamos a poder estar bien también delante de nuestro Dios, que es lo más principal, estar bien delante de Dios. Inciso B, la segunda manera en que podemos tener nuestras manos limpias es dejando de acusar a los demás. Veamos lo que nos dice la palabra en Isaías capítulo 58, versículo 9. Isaías 58, 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Nos habla acerca del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Nos dice el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Nos está hablando de verdaderas acciones que también son agradables delante de Dios. No quiere decir que el ayuno no es agradable, sí, es agradable delante de Dios, pero también tenemos que realizar buenas acciones. Y aquí en el versículo que leímos nos habla de algo interesante. Nos dice, quiero que quites de ti, ¿qué? El dedo amenazador. ¿A qué se refiere? Aquel que está acusando constantemente, aquel que está señalando constantemente. El dedo amenazador es el dedo de la burla cruel que humilla y desprecia. ¿Y a quiénes? Aquellas personas que son piadosas y sencillas. Muchos que señalan, mira este hace esto, mira este hace lo otro. Aunque a veces hacen cosas buenas, tenemos que quitar de nosotros que ese dedo señalador, ese dedo que esté criticando a los demás, que esté señalando a las otras personas. Y se nos dice que los romanos usaban el dedo cordial para señalar. ¿Y cuál es ese dedo? Es el que tenemos ¿qué? Aquí en medio. Con este dedo, ¿qué hacían los romanos? Con esto señalaban. Con esto. Y muchos utilizan desafortunadamente en este tiempo este dedo a fin de grosería. Entonces nosotros no debemos estar señalando a los demás. ¿Con qué? Con nuestras manos. Debemos de evitar hacerlo, dejar de acusar a los demás. Alude también el dedo acusador
a atemorizar a la gente con falsas acusaciones. Y dentro de esto va implícito todos nuestros sentidos, ¿verdad? Todo, no solamente el sentido del tacto, sino también de lo que nosotros hablamos. Porque nuestras manos pueden señalar a alguien, pero ¿qué hace nuestra boca? Nuestra boca habla y dice cosas a veces que no son correctas. Debemos de evitar nosotros señalar a los demás. Claro, algo que también nos dice la palabra de Dios, que debemos de reprender, ¿verdad?, aquella persona que esté haciendo lo malo, que esté haciendo algo incorrecto. Pero la palabra también nos enseña cómo tenemos que hacerlo. No dice señálalo, no nos dice de esa manera. Vaya, estudia la palabra y se va a dar cuenta cómo usted tiene que ayudar a aquella persona que usted ve que está haciendo algo incorrecto. Aquí en la palabra nos enseña cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Bueno, yo le encargo esa tarea si usted quiere aprender cómo. Vaya a la palabra, aprenda lo que el Señor Jesús dijo, y también lo que en otras partes de la Escritura nos dice cómo podemos enfrentar y confrontar a aquellas personas que tal vez están haciendo algo incorrecto. Hay formas en las cuales nosotros podemos hacerlo y evitar dejar de nuestra vida estar señalando esto y esto y lo otro, ¿sí? Es muy importante. Muy bien, inciso C. ¿Cómo podemos tener nuestras manos limpias? Inciso C. Abandonando la ira y las discusiones. Veamos lo que nos dice la primera carta de Timoteo en su capítulo 2, versículo 8. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, que nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esta parte, Pablo le está hablando a Timoteo acerca de algunas oraciones que él podría hacer, y comienza el capítulo 2 diciendo: tú debes de orar por todas las personas, aquellos que están en puestos altos, que están en eminencia, tienes que presentar oraciones, rogativas, peticiones. Les dice, y también habla un poquito acerca de que también deben hacer las mujeres más adelante, y nos dice que todo esto de orar por los demás es bueno y es agradable delante de nuestro Dios. Pero aquí en este versículo es interesante porque dice: quiero pues que los hombres oren, nos dice, no solamente en un lugar, es en todo lugar. O sea, en cualquier lugar donde tú te encuentres, tú puedes elevar una oración, pero que sea una oración, dice, levantando manos santas. ¿Y cómo pueden tener manos santas? Nos dice, sin ira ni contienda. Levantar manos santas, sin ira ni contienda. ¿A qué se refiere esto? Las manos puras o las manos santas es una metáfora para expresar el corazón sin pecado, moralmente limpio, puro, con una vida consagrada a Dios, que debe ascender en oración. Entonces dice, levantar manos santas, manos puras, manos sin pecado. Esas son las manos que deben de elevarse a nuestro Dios. Se dice que en ese tiempo, cuando hacían oraciones, realmente así las realizaban, levantando las manos hacia arriba, en señal de rendición a Dios. Pero esas manos, como dice, tienen que ser manos santas. Por lo tanto, debemos de abandonar la ira y las discusiones. Debemos abstenernos de iras y altercados. Tenemos que vivir sin disputas, en paz con nuestros hermanos. Y Jesús lo dijo también. En Mateo capítulo 5 veamos cómo Jesús nos da esta instrucción. Y es algo que usted tal vez ya lo sabe, pero quiero que lo recuerde. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24 dice: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces,
habla de que hubo una discusión, habla de que hubo algo que está estorbando. Entonces, cuando hay discusiones, cuando hay altercados, cuando hay conflictos, ¿qué sucede? Tenemos que solucionarlos. Si nos presentamos ante Dios, dice, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti o hay una discusión, deja ahí tu ofrenda y vete y soluciona el asunto y después vienes y presentas tu ofrenda. Porque como dice Timoteo, ¿verdad? Pablo decía a Timoteo, tienes que levantar manos santas. Manos que no tengan, ¿qué? Conflictos con nadie. Y también lo vuelve a decir en Marcos, veamos lo que nos dice Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros sus ofensas. La palabra nos impulsa que nosotros tenemos que perdonar a las personas. Aquellos que nos han ofendido tenemos que perdonarles. De esta manera nosotros también somos perdonados. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que abandonemos toda ira, toda discusión con las demás personas para poder tener, como dice el Salmo también, manos limpias. Debemos orar con amor, sin ira ni contienda, sin enojo con nadie, porque nuestra actitud hacia otros afecta nuestro acercamiento a Dios. Y ciertamente uno a veces, si tenemos temor de Dios, no siente paz en su corazón. Si usted sabe que tiene un conflicto con alguien, con alguna persona, o que le han hecho un agravio, o que usted ha hecho un agravio y quiere presentarse ante Dios, a veces no hay paz en su corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solucionar este asunto y después venir y presentarse ante Dios, y ya es cuando uno descansa, siente paz en su corazón. Entonces es importante que nosotros tengamos que nuestras manos limpias. Hoy vimos acerca de esto, el tema, como les dije, que se llama manos limpias, hablando acerca del tacto. Y hemos estudiado el punto número 1, la importancia de las manos limpias, que nos permiten acercarnos a Dios. ¿Y cómo podemos mantener manos limpias? Inciso A, obedeciendo los mandamientos. Inciso B, dejando de acusar a los demás. Inciso C, abandonando la ira y las contiendas. Porque debemos de recordar, como dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nosotros, quiero terminar ya, nosotros podemos ver claramente cuando tenemos nuestras manos sucias. Se nota que tiene aquí lodo o cualquier otra cosa, se nota. Y si las vemos, ¿qué hacemos? Pues vamos y no las lavamos. Pero ¿qué sucede con nuestras manos espirituales? ¿Qué sucede? A veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de cuánta suciedad hay en nuestras manos. Por eso hoy podemos decir, como decía ese salmista, examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hoy digámosle a Dios, Señor, mira mis manos, examina estas manos, Señor, ayúdame a darme cuenta si están sucias. Ayúdame, Señor, porque solamente un Dios santo puede decirnos cómo nos encontramos nosotros. Solamente Él puede decirnos, bueno, sí, mira, aquí tienes un poco de suciedad, quítatela. Solamente ese Dios santo puede decirnos en qué estamos mal. Y tal vez entre unos a nosotros también. Pero Dios es el que examina los corazones, el que conoce las intenciones del corazón. Y por eso hoy podemos decirle, Señor, ¿cómo están mis manos realmente? ¿Están limpias o están sucias delante de tu presencia? Y el Señor también nos llama a través de lo que nos dice Isaías, capítulo 1, versículo 16 y el versículo 17, que dice, lávense, límpiense,
aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Y nos dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como la escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Hoy Dios nos está diciendo, lávense, límpiense, quiten de su vida toda maldad y vengan y pongámonos a cuentas. Si sus pecados, dice, hablando un poquito de los pecados, fueren como la escarlata, vendrán a ser como la nieve blanca. Si fueren rojos como la púrpura, dice, quedarán como la blanca lana. Dios nos está llamando en este momento a lavarnos las manos, no físicamente, sino espiritualmente. Y digámosle, Señor, lava mis manos, lávame estas manos. Yo quiero tener manos limpias. Yo quiero elevar manos limpias hacia ti en mis oraciones. Yo quiero, Señor, poder entrar a tu presencia. Yo quiero, Señor, poder estar en tus atrios, pero para eso necesito unas manos limpias. Límpiame, Señor. Limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia todo mi ser. Yo quiero ser agradable delante de ti. Yo los invito a orar ahí en su grupo, amada iglesia. Invito a que oren, le digan a Dios esto, Señor, límpiame. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo fue también para la mía. Y podamos juntos seguir avanzando, seguir viviendo en santidad y dejando que el Espíritu Santo siga moldeando nuestra vida cada día a la imagen de Cristo. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Hasta luego.